Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este último domingo del mes de mayo, 29 de mayo específicamente, para finalizar con el estudio de la primera epístola de Pedro. Una epístola que hemos venido desarrollando ya a lo largo de varios domingos, un trayecto bastante amplio, en el cual hemos podido aprender muchísima de la doctrina que Pedro transmite a través de su escrito y que esta ha sido reconocida a través de los siglos como una doctrina muy extractada. Hay muchísimo contenido ahí. Está muy bien resumidas todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que fueron dadas para la iglesia, porque esta epístola fue justamente escrita para la iglesia cristiana que estaba diseminada en un momento de muchísima persecución y de muchísima tribulación para esta iglesia, producto de que el Imperio Romano le quería proscribir y pues era seriamente torturado todo aquel que fuese encontrado culpable de ser seguidor de Cristo. Y es por eso que veíamos desde el principio que Pedro va a escribir un poco en código muchas de las enseñanzas que está transmitiendo para la iglesia. Y que a pesar de haber pasado tantos siglos desde entonces, el mensaje sigue siendo bastante válido para la iglesia moderna, siendo que ahora mismo padecemos de muchísimos de los males que la iglesia de ese momento igualmente estaba teniendo por padecimiento. El Señor nos da fortaleza en cada prueba, y eso es definitivo, y nos muestra el camino para hallar la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que yo le animo a que pida en oración, de rodillas, para que el Señor le dé esa sabiduría que le permita ver el camino que nos va mostrando, que nos va revelando a través de su palabra. Y justamente le voy a pedir que en este día ore para que el Señor le dé palabra a través de Pedro, siendo que el mensaje de hoy está diseñado particularmente para nosotros los cristianos que nos congregamos, que tenemos interacción con nuestros hermanos y muy en especial para aquellos que servimos en el ministerio y que lo hacemos en la mayoría de ocasiones de corazón para el Señor, pero que solemos cometer algunas irregularidades que Pedro va a irnos señalando poco a poco. Para poner un poco en contexto la lección del día de hoy, vamos a decir que Pedro nos ha dejado muy claro en el capítulo que recién terminamos que absolutamente todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Sin embargo, habrá una diferencia fundamental, y es que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, es decir, aquellos que entregamos nuestra vida a Jesucristo, le pedimos que fuese nuestro Salvador y, en consecuencia, por nuestra fe, modificamos nuestra vida, modificamos nuestra conducta para dar testimonio de ese amor, entonces seremos juzgados como vivos espirituales. En cambio, aquellos que estando en la tierra no aceptaron al Señor y no tuvieron un cambio en su vida entregándole el señorío de todo al dueño justamente de nuestros corazones, entonces también serán juzgados, pero estos como muertos espirituales. Y por supuesto que a ellos les vendrá una condena eterna, así como a los que hemos creído en Cristo nos vendrá una vida de alabanza a nuestro Señor. En ese sentido, entonces, nos encontramos con que ese gran juicio que va a acontecer en el momento en el que nuestro Señor lo decida, nos va a separar en una categoría y en otra. La pregunta es, mi hermano, ¿y usted en qué categoría pretende estar? Yo espero que desde luego usted se congrega y escucha este mensaje, usted le haya entregado su vida a Cristo para quedarse justamente del lado de los que seremos juzgados como vivos espirituales.
Sin embargo, Pedro también va a despedirse ya en su carta. Este día iniciamos con el último capítulo de la epístola, y este último capítulo tiene por característica el referirse directamente hacia la iglesia, pero ya no en un carácter general, como iglesia diseminada por todo el mundo conocido, o al menos el mundo importante en ese momento, sino más bien se dirige a las iglesias en específico, es decir, a las congregaciones específicas que deben tener un comportamiento acorde a los preceptos de Cristo. Desde luego que lo que vamos a estudiar hoy muy probablemente tiene como raíz algunas actitudes muy puntuales que Pedro conocía de las iglesias y que quiere corregir de manera específica. Pero pronto nos vamos a dar cuenta que todas esas conductas que Pedro está tratando de corregir resultan ser comunes entre las iglesias de la época y, por qué no decirlo, de la edad moderna, de la iglesia que ahora mismo integramos todos nosotros. De hecho, el mismo Pedro va a decir en uno de los versículos que hoy estudiaremos que pues los padecimientos que tienen estos cristianos en realidad se replican en todo el mundo. Por lo tanto, este es un mensaje que debería calar muy profundo en el corazón de nuestras iglesias, teniendo en cuenta que fue escrito, a pesar de tener una distancia de tiempo muy importante, fue escrito específicamente para nosotros. Vamos entonces a Primera de Pedro 5, capítulo final de esta epístola, y versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Se dirige a los ancianos. Y vea, él habla de ancianos no en el sentido cronológico. No se trata de aquellas personas muy entradas en edad. La palabra ancianos en este caso no está referida a las personas que han vivido mucho, sino a aquellos que han vivido mucho pero en la fe. Es decir, está refiriéndose a aquellas personas que ya se encuentran en una situación en la cual han conocido el Evangelio, han conocido la palabra del Señor, han vivido la vida cristiana y han madurado espiritualmente hasta poderles llamar ancianos. No nos confundamos con el término anciano dentro de la estructura de la iglesia moderna, que le da a un cuerpo de ancianos, es decir, un cuerpo de hermanos, la capacidad de dirigir la iglesia, y pues las diferentes congregaciones establecen diferentes formatos en los cuales esto se da. Ese más bien es un elemento moderno que no está en congruencia con este ancianos. Este ancianos de 1 de Pedro 5.1 muy puntualmente se refiere a usted, mi hermano. A usted que ha vivido la vida cristiana, que ha madurado en la vida cristiana, que conoce de Cristo, que ha leído su Biblia, que probablemente ha servido en la iglesia y que va a ayudar a que otros cristianos que recién inician en la fe vayan caminando hacia la madurez en Cristo. Este puesto de anciano no es un cargo, no es un título, es más bien una condición de aquel cristiano que ya ha ido conociendo. Y de hecho, lo explica más adelante. Pedro dice claramente que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Claro, él era un testigo ocular, lo pudo ver, lo pudo vivir, lo vivió con él, de hecho. Sin embargo, nosotros somos testigos no oculares, testigos porque hemos podido ver la obra de Cristo en nuestras vidas y que por consecuencia debemos ir revelando esa verdad a los demás a través de nuestro propio comportamiento. Nos habla entonces a nosotros los cristianos muy en particular. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Pedro? ¿Qué es lo que nos manda a hacer Pedro? Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey, es decir, fungir como pastor. Tomar a esas ovejitas que están recién iniciando la vida cristiana, que están empezando a conocer de Cristo, que están empezando a dar pasos en Cristo, y apacentarlos. ¿Y para qué un pastor apacentaba las ovejas? Bueno, este pastor apacentaba el rebaño para que pudiese alimentarse. Eso es apacentar. Mantenerlas en un lugar seguro, con alimento para que puedan pastar, para que puedan comer. Lo que nos está mandando entonces Pedro es a que nosotros los cristianos, esos ancianos en la fe, tenemos que propiciar el ambiente para que aquellos nuevos en la fe puedan conocer del Señor, puedan conocer de la palabra de Dios, puedan alimentarse de la palabra del Señor. Quiere decir entonces que nuestra función fundamental en la iglesia es la de permitir que los demás se alimenten de la palabra. No es ostentar un cargo, no es ser el que más sirve, no es ser el que más se luce, no, es permitir que los demás se alimenten de la palabra de Dios. Y dice algunos detalles que pueden ser muy interesantes. Esto no por fuerza, sino de manera voluntaria. O sea, si a usted, mi hermano, no le nace, no le brota, no le place servir y ayudar a otros, pues hermano, por favor no lo haga. Por favor no lo haga. Es que no es obligación. Esto es agradecimiento al Señor por todo lo que nos da. Esto es agradecimiento a Dios, voluntario, producto de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Por lo tanto, si a usted no le nace servir y permitir a otros aprender de la palabra del Señor, quizás, mi hermano, lo mejor es que no lo haga y que se sume a estos nuevos en la fe, leyendo la palabra y aprendiendo un poco más para que pronto el Señor haga una obra en usted. Pero le va a sumar un detalle más: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay una regla de oro en el servicio al Señor, hay una regla de oro infranqueable. Si usted de alguna manera obtiene ganancia del tipo que sea, sirviéndole a Dios, usted no le está sirviendo al Señor. Usted lo que tiene es un negocio. Un negocio. Y es legítimo, yo no le voy a decir que eso es pecado, pero usted no se engañe. Usted no le está sirviendo a Dios, usted se está enriqueciendo de la forma que sea. Por lo tanto, cuando usted le va a servir a Dios, procure, hermano, procure no obtener ningún tipo de beneficio, ni monetario, ni de estatus, ni de prestigio, de nada. No, simplemente sirva, pero no busque un beneficio, porque ciertamente eso no le agrada a nuestro Señor. Y continúa: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese, o sea que nosotros los cristianos que hemos pasado ya un poquito más, hemos madurado un poquito delante del Señor, no podemos, fíjese, servir a la fuerza. No podemos servir obteniendo ganancia. Y tampoco podemos servir ejerciendo señorío sobre otros. O sea, que los servidores no tenemos categoría, no tenemos rango, no tenemos autoridad sobre los hermanos, más allá de la autoridad espiritual que la misma Biblia confiere. Las iglesias
no son estructuras verticales donde hay un jefe y el siguiente es el subordinado y este tiene un subordinado. No, es que no es empresa la cosa. Hay un pastor, claro, por supuesto que hay un pastor. El pastor se dedica a cuidar de la grey de manera formal, de manera directa. ¿Tiene autoridad? Claro, la autoridad espiritual que Cristo le confiere para ejercer el ministerio. Pero más allá de eso, el pastor no es el jefe de la iglesia, ni mucho menos. El anciano del consistorio no es el jefe, ni tiene un rango, ni tiene un estatus. El maestro de escuela dominical tampoco, es solamente alguien que está compartiendo la palabra del Señor. En las iglesias entonces no debe haber una estructura en ninguna forma que genere jerarquías ni líneas de mando. Más bien lo que debe haber es un conglomerado de hermanos que se aman y que son ejemplo en la vida cristiana. Es decir, aquel que está apacentando la grey, el primero debe ser quien refleje el carácter de Cristo. Porque si no refleja el carácter de Cristo, bueno, tenemos aquí un verdadero problema, en tanto que ese apacentamiento de la grey no va a ser verdaderamente efectivo. Como nos podemos dar cuenta, Pedro nos está poniendo el estándar bien alto, nos está poniendo el listón bastante duro si queremos realmente servir al Señor. Sin embargo, pues nos deja ahí una muy interesante promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Incorruptible significa que no tiene ninguna mancha, que ni el tiempo ni nada puede modificar la naturaleza de esa corona. Es la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque hemos sido siervos fieles, que hemos servido a nuestro prójimo, permitiendo alimentarse de ese alimento espiritual y que hemos cumplido con estas especificaciones que el Señor ha dejado para nosotros. Y ahora un mensaje para los jóvenes, que probablemente no vaya a ser un mensaje tan agradable, pero que debe calar profundo. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos. Y aquí, pues a los ancianos les gustó. A los adultos les ha parecido maravilloso que le digan a los jóvenes, miren, jóvenes, obedezcan. Y los jóvenes ahora mismo dicen, bueno, pues no me agrada nada esto. Pero el versículo no se queda hasta ahí. El versículo complementa. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea que ustedes ancianos tampoco van a ejercer señorío sobre los jóvenes. Los jóvenes de una iglesia no solo son valiosos porque son el futuro de la iglesia, son valiosos porque a los ojos de Cristo son hermanos igual a los ancianos de la iglesia. Iguales, en la misma categoría. Dice, y todos, sumisos unos a otros. Y agrega, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo lo hemos visto muchas veces en otros contextos y siempre llegamos exactamente a la misma conclusión. El cristiano que no es humilde es un cristiano a medias. Rechazado por Dios. Dios lo resiste, lo aleja de sí, lo mantiene lo más lejos posible, porque si algo hay que Dios no soporta es la soberbia. Y entonces, ¿cómo es que se encuadra esto dentro de este versículo? Es que, hermano, que usted se siente como muy docto en la fe, que usted ya se leyó muchas veces la Biblia, que se puede todas las historias y hasta las interpretaciones de las historias. Hermano, si usted, con esa enorme cabeza teológica que tiene,
se considera más importante, más cultivado o con más autoridad sobre los jóvenes, ya sea de edad cronológica o de edad espiritual, hermano, usted está siendo soberbio y el Señor lo está alejando de él. Un mensaje muy duro para muchos de nosotros y que nos tiene que hacer reflexionar. Y lo reitera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando usted quiera, no cuando a usted le plazca, no, es cuando sea tiempo de que usted reciba la exaltación del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice cómo es interesante ese vínculo que está poniendo entre la humildad, la exaltación y la ansiedad. Es porque muchas veces los cristianos tendemos a querernos lucir, tendemos a querer que todo el mundo vea que sabemos, que todo el mundo vea que vivimos conforme a las enseñanzas de Cristo, pero de fondo lo que hay es una ansiedad por reconocimiento, y ese reconocimiento no va a llegar mientras usted continúe con una actitud de soberbia delante de nuestro Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es sobrio? Sobrio es lo contrario de extravagante. Sea sobrio significa no sea llamativo, no sea extravagante, no sea excéntrico. Sea la persona más normal posible, pero manténgase atento. Atento porque hay un enemigo, hay un adversario que no van a perdonarle la vida a ningún cristiano que se descuide. Este enemigo, el diablo, pues es descrito como la figura de un león que está rugiendo y que quiere comérselo. Hermano, vele, no se deje comer. Pero, ¿qué tiene que ver esto con ser sobrio? Lo que pasa, mi hermano, es que si usted vive una vida extravagante, una vida de lujos, una vida excéntrica, entonces usted se vuelve llamativo, se vuelve una presa fácil, porque usted está diluido en vanidades en vez de estar velando para que ese león rugiente no se lo vaya a comer. Y cuando hablo vanidades, no estoy hablando de necesariamente lujos en tanto a riquezas. Más bien estoy hablando de todas aquellas cosas que le alejan la vista del objetivo que es Cristo. Todo aquello que no abone en mi vida a seguir a Cristo, entonces es una excentricidad que me deja expuesto para que ese león rugiente me tenga por cena. Velemos entonces, hermanos, para que esto no suceda. Y dice, al cual, es decir, al león rugiente, al diablo, al cual resistir firmes en la fe, no es por sus fuerzas, es por la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Recuerde que esta era una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que estaba proscrita. Por lo tanto, Pedro les está diciendo, hermanos, es que manténganse firmes en la fe, porque esto que les está pasando, le pasa a todos los cristianos. Cuando vengan los problemas, cuando vengan los ataques, cuando venga la desesperanza, manténgase firme, porque ese sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ya lo veíamos en semanas anteriores. Si en su vida cristiana no hay pruebas, preocúpese, porque quizás esa vida no está siendo tan cristiana como usted lo cree. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, se está refiriendo justamente al espacio temporal de la vida terrenal,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a detenerme acá en ese término de perfeccionar, porque este perfeccionar parece como que está fuera de contexto, en tanto que el ser humano nunca dejará de ser un pecador, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa mientras nos mantengamos en este periodo corto de tiempo en la vida terrenal. Pero ese perfeccionamiento no va a ser concretado en este mundo, no va a ser concretado en este tiempo terrenal, va a ser concretado precisamente en el tiempo de la eternidad, cuando haya una vida espiritual glorificando a Cristo. Entonces, no pensemos que eso se refiere al hoy, se refiere a esa eternidad de la cual unas líneas antes nos está hablando. Sin embargo, las otras tres, afirme, fortalezca y establezca, sí que tienen una connotación muy específica y que tiene para Pedro un particular significado, en tanto que recuerden que su apodo tiene que ver con esa estabilidad, con esa fuerza, con esa roca. Y pues estas tres palabras necesito que las analicemos de manera individual y de manera muy consciente acerca de qué es lo que nuestro Señor nos está queriendo mostrar. ¿Qué significa afirmar? Afirmar significa que el cristiano se encuentra firme, es decir, se encuentra en una posición en la cual, aun y cuando vengan las pruebas, aun y cuando vengan las dificultades, aun y cuando venga el león rugiente queriéndoselo comer, se va a mantener en la fe, va a mantener sus principios, va a mantener sus convicciones, va a actuar en consecuencia de lo que el Señor nos ha mandado. Eso es afirmar, mantenerse firme. Pero también es importante mantenerse fuerte, no solo firme, sino también fuerte. Porque cuando nos fortalece, quiere decir que además de mantenernos en la fe, nos vamos a robustecer para combatir a ese adversario que nos quiere devorar. Y justamente el Señor nos está prometiendo que cuando venga la prueba y nosotros nos mantengamos firmes, vamos a ser más fuertes, vamos a sentir la fortaleza de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y una vez nos hayamos fortalecido, entonces viene la etapa más interesante, estar establecidos. Cuando hablamos de establecido, estamos hablando de un verbo que se relaciona directamente con el verbo básico de ser o estar. El establecimiento quiere decir que algo existe y se mantiene en el tiempo. Nuestro carácter como cristianos, entonces, nace en estar firmes en Cristo, se fortalece a través de la guía del Espíritu Santo y nos establece como verdaderos adversarios para ese león rugiente que busca devorarnos. Eso quiere decir entonces que cuando ese león rugiente venga por nosotros, no va a encontrar a un cristiano débil ni un cristiano que podrá ser conmovido. Es más, no va a encontrarse con una víctima, va a encontrarse con un guerrero establecido, fuerte y firme, que le va a montar batalla. Por lo tanto, mi hermano, la única manera de que usted pueda resistir los ataques del enemigo es precisamente el de mantenerse con firmeza en la fe. Y que no se le olvide que vamos a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y Pedro se está ya despidiendo en su carta. Por conducto de Silvano, que es el mismo Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro se está ya despidiendo en su carta, les está diciendo, miren, todo lo que les he escrito
pues les he amonestado, no se sientan mal por eso, les he testificado y tengan la certeza de que esto que ustedes están viviendo es la gracia de nuestro Señor. Y concluye, y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y aquí me detengo. ¿Cuál iglesia de Babilonia? ¿Cuál Babilonia? Si Babilonia dejó de existir hacía mucho. En realidad, Pedro se está refiriendo a la iglesia en Roma, pero no lo podía decir, porque recuerden que esta carta iba a ser examinada por los pretorios antes de ser enviada a sus destinatarios. Por lo tanto, si Pedro decía que había una iglesia en Roma, esa iglesia estaba condenada. Entonces lo hace en código. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos era justamente el hijo de Pedro. Recordemos que Pedro estaba casado, si no, pues, recordemos aquel episodio donde pues la suegra y la esposa y demás. Y Marcos es presuntamente quien también escribe el Evangelio de Marcos, aunque ahí hay mucha discrepancia histórica entre los expertos. Saludaos unos a otros, esta es una indicación para usted y para mí, con ósculo de amor. El ósculo es un beso. ¿No? Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, es decir, pasa a los cristianos, a la iglesia, que se debe tratar con amor, que se debe tratar con cariño, que se debe tratar con ese amor del Señor que nos induce a ser una iglesia unida. Y así termina Pedro, diciéndonos que nos desea paz en la unidad de la iglesia. Definitivamente ha sido un estudio muy enriquecedor, una epístola demasiado atractiva, creo yo, pero sobre todo me parece que nos deja con la espinita para poder continuar con el estudio de la segunda epístola, porque sin duda que Pedro tiene muchísimas enseñanzas para nosotros aún. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que nos regale muchísimo apetito de su palabra y que podamos continuar con nuestro estudio la próxima semana, iniciando la segunda epístola de Pedro.